Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús y traer almas a sus pies. En esta mañana, amados hermanos, traemos este mensaje. Un mensaje, amados hermanos, que deseo de todo corazón que ustedes lo mediten y que ustedes puedan hacer una decisión en este día. Porque estamos en los últimos días, hermanos. Estamos en los últimos días y no nos hemos dado cuenta que Cristo viene y Cristo viene por su iglesia. Hemos pasado dentro de una y tantas enfermedades en este lapso de 8 o 9 meses. Hablamos la infectuosa, esta coronavirus que ha infectado a millones de personas y aún no salimos. Pero meditemos cómo debemos de vivir en la espera del arrebatamiento. Eso es lo más importante ahorita. Vivir en la espera del arrebatamiento. Primeramente, abrimos nuestra Biblia, la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos a mis oídos a la oración de este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amados hermanos, a la verdad, vivir en la espera del arrebatamiento es muy importante, amados hermanos, porque Cristo viene por su iglesia, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Pero si vamos a vivir en la espera del arrebatamiento, para algunos que no saben, se preguntarán, ¿qué es el arrebatamiento? Cuando se acerque el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, lo primero en acontecer serán las señales que proceden al arrebatamiento o rapto de la iglesia. Hablamos, el arrebatamiento es el evento en el cual Dios se llevará a los creyentes, a sus hijos de la tierra, para dar paso a su justo juicio, que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación de 7 años. Pero, amados hermanos, nuevamente puedo decirles a ustedes, hoy en esta mañana, conocerás la manera más evidente de un cristiano en espera de la venida de Cristo. Y prepararnos, que la venida de Cristo está cerca, hermanos. Debemos prepararnos para la venida de Cristo, porque Cristo viene por su iglesia, hermanos. Ustedes verán, hermanos, ya estamos pasando en el presente pestes, pestilencias, como el llamado coronavirus, COVID-19. Para muchos, hermanos, así le llaman. Pero allá también hay algo más, hermanos. Rumores de guerra,
guerras y rumores de guerras, terremotos, tsunamis, inundaciones y mucho más. Más de 500,000 de muertos en los Estados Unidos y aún no encontramos el remedio del coronavirus. ¿Se ha puesto usted a pensar el por qué no lo encontramos? ¿Ha usted meditado en la segunda de Crónicas 7, de 14 al 16? El por qué no lo hemos encontrado. Déjeme darle la clave del éxito, hermanos. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la promesa que nos da el Dios Todopoderoso en la segunda de Crónicas 7:14. También me quiero dirigir al que no conoce a Cristo. Y tú, que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, oye este mensaje y haces tu decisión este día, porque en este día es el día de tu salvación. Como lo dije anteriormente, hoy conocerás como buen cristiano cómo deberíamos vivir nosotros y cómo debemos esperar la venida del Señor. No necesitas ser un teólogo en la Biblia para saber cómo comportarte o cómo vivir para la venida de Cristo. Iremos a la Biblia y encontraremos los pros y los contras de nuestra manera de vivir a la luz de la Biblia. En esta mañana, hermano, quiero que prestes mucha atención a los capítulos y versículos bíblicos que rápidamente tú y yo vamos a reconocer. Quiero que prestes mucha atención a los capítulos y versículos bíblicos que rápidamente reconoceremos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, dice Mateo 24:12. Dice muy claro: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amados hermanos, obviamente el verso dice que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. En pocas palabras, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Este versículo lo encontramos dentro de un contexto donde el mismísimo Cristo se encontraba hablando acerca de los últimos tiempos. Y lo que Él nos está diciendo aquí es que antes de su segundo regreso y del fin habrá un aumento de maldad, construyéndose así esto en la señal más evidente y más visible en nuestra época. Amados hermanos, la maldad en nuestro tiempo se ha multiplicado y el amor de la mayoría se ha enfriado. Pero para que entendamos esto, en esta mañana necesitamos responder a la siguiente pregunta: ¿qué es en sí lo que se ha multiplicado? ¿Qué es en sí lo que se ha de multiplicar en los últimos tiempos? Lo que se ha multiplicado es la maldad, amados hermanos. En otras palabras, ha habido un aumento de manera exagerada, como una mala hierba que no deja de crecer, y como el coronavirus que ha infectado a todos a diario, de la práctica deliberada y sin vergüenza, sin temor y sin sensibilidad de toda clase de pecado. Hermanos, llegando al punto en que a nadie le importa si se le hace daño a los demás. La misma palabra dice: aumentará la corrupción general en todo género humano.
Las naciones y todo el mundo se pervertirán. Y ya lo hemos visto en nuestros gobiernos últimamente. Todos están pervertidos. Con el aumento de la maldad, los hombres pierden toda sensibilidad a lo bueno, a lo justo y a lo amable. El pecado enfría el amor hacia Dios y hace todo lo demás. Pero amados hermanos, según la Biblia, el amor es lo único que nos impide hacerle mal a los que nos rodean. Pero sin amor no habrá nada que nos impida hacerle daño al prójimo. Te sorprenderás esta mañana lo que dice la Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Los postreros días, amados hermanos, comenzaron después de la resurrección de Jesús y continuarán hasta su segunda venida. Los últimos días significa inmediatamente anterior a la segunda venida del Señor. Sí, hermanos, los últimos días significa inmediatamente anterior a la segunda venida del Señor Jesús. También deberás preguntarte, ¿por qué habrá tiempos peligrosos? ¿Por qué habrán tiempos peligrosos? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Por qué habrá tiempos peligrosos? Habrá tiempos peligrosos porque la maldad se ha multiplicado. Habrán tiempos peligrosos porque la maldad se multiplicará. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad como muchos, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la palabra, a estos evita, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 2 al 5. Pero te sorprenderás también lo que el libro de Romanos nos dice. En el libro de Romanos también nos habla del carácter de los hombres en estos tiempos peligrosos, donde se ha multiplicado la maldad. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Amados hermanos, obviamente, yo creo que es obviamente cuando los hombres no temen a Dios, tampoco tienen consideración del prójimo. Cuando los hombres no temen a Dios, tampoco tienen consideración con otros hombres. De este tipo de personas estamos rodeados todo el tiempo, especialmente en los últimos tiempos. Esto hace que no sea difícil entonces. ¿Comprendes? De este tipo de personas estamos rodeados todo el tiempo. Esto hace que no sea difícil discernir que lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo, hermanos. Se está cumpliendo, hermanos. No sea difícil, hermanos. Todo esto que hablo
hace que no sea difícil discernir que lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo. Estamos en los postreros tiempos, tiempos muy peligrosos, pero a la vez crece nuestra esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, de este tipo de personas estamos rodeados. Y a la verdad es obvio que cuando los hombres no temen a Dios, tampoco tienen consideración con otros hombres. Y de este tipo de personas estamos rodeados en el tiempo de hoy. Todo esto hace que no sea difícil discernir que lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo. Estamos en los postreros tiempos, tiempos muy peligrosos, pero a la vez, gracias a Dios, crece nuestra esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Los tiempos son peligrosos, porque los hombres con el carácter mencionado los hacen peligrosos. La maldad día tras día se multiplica y los seres humanos se aman menos entre ellos. Pero no nos extrañemos de esto, pues nuestro Señor Jesús y los apóstoles hablaron y dijeron que precisamente así serían en estos tiempos. Así también fue como en los días antes del diluvio y previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios intervino, hermanos. Dios intervino en esos tiempos y en esta ocasión y en este presente tiempo no será la excepción. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. También, amados hermanos, recordemos cómo fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 30. Ahora, a la verdad, viene esta pregunta a nuestra mente. Después que mencioné toda la maldad que hay en el hombre y todos sus malos hábitos, ahora viene la pregunta del día. ¿Y si esto es así? ¿Y si esto es así? Si todo esto es verdad, quiere decir que estamos en los últimos tiempos. Y si esto es así, ¿cómo deberíamos vivir nosotros y cómo debemos esperar la venida del Señor? Ahora entramos a lo bueno, hermanos. Hablamos de todos los malos hábitos del hombre, de todas sus maldades. Y si esto es así, ¿cómo deberíamos vivir nosotros y cómo debemos esperar la venida del Señor? Esa es la pregunta que les deseo poner en el corazón a cada uno de ustedes. Y si esto es así, ¿cómo deberíamos vivir nosotros y cómo debemos esperar la venida del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Vamos, nuevamente, no necesitamos ser teólogos para saber cómo debemos de vivir nosotros y cómo debemos esperar la venida del Señor. Abramos la Biblia y usted se dará cuenta que es muy clara la Biblia. No necesitamos ser teólogos como muchos. ¿Qué dice la Biblia? Los que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador
deben de hacerlo de inmediato. Y los que ya hemos hecho esta decisión, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice Romanos 13, versículo del 11 al 14. Ahora bien, en este texto se refiere a la noche. La noche en este pasaje se refiere al tiempo de maldad que estamos viviendo. Y el día insinúa o señala el regreso de nuestro Señor Jesús. Vemos que la noche, este pasaje se refiere al tiempo de maldad en que estamos viviendo. Pero también menciona el día. El día señala la venida del Señor con la que todo será iluminado. Dice, wow. Wow. Dice que el día señala la venida del Señor con la que todo será iluminado. Tenemos también, hermanos, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amados hermanos, nuevamente, obviamente la noche señala el tiempo presente de la oscuridad de las obras, de las tinieblas en la que hoy estamos viviendo, porque hoy vivimos a oscuras, amados hermanos. Hay solo maldad alrededor de nosotros. Entonces la noche señala el tiempo presente de la oscuridad de las obras de las tinieblas, que se hacen cada vez más presentes en los tiempos que vivimos, y a la vez nos habla de la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. ¡Wow! Bien, en este pasaje hay al menos 8 cosas que podríamos mencionar para que nos quede claro la voluntad de Dios con respecto a cómo debemos andar tú y yo mientras esperamos el arrebatamiento. Por lo cual dice, nuevamente hermanos, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¡Wow! La Biblia nos habla muy claro, amados hermanos. Nos habla muy claro, amados hermanos. Dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Dice la palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, dice Romanos 13, 14. Cuando hablamos sino vestidos del Señor, estamos hablando vestidos de su santidad, de su pureza. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Vestirnos de nuestro Señor Jesús incluye todo.
vestidos de Cristo como Señor y Salvador que gobierna tu vida, como Señor de nuestras vidas. Vistámonos de Cristo y procuremos no dar a nuestro deseo ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. Y evitemos toda situación que abra puertas a satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Permanezcamos dispuestos en vela, constantes, en intensa expectación de la salvación final, de lo cual comenzó cuando creímos. Pero cada día se acerca más y más su cumplimiento en la venida del Señor. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dice 1 Pedro 4:7. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos que esto que he hablado de último nos muestra cómo deberíamos vivir nosotros y cómo debemos esperar la venida del Señor. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Nuevamente se lo repito, ¿qué dice la Biblia? Los que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador deben de hacerlo de inmediato. Y los que ya lo hemos hecho o hemos hecho esa decisión, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice Romanos 13, versículos de 11 al 14. Entonces, amados hermanos, también tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tú y yo debemos de ser antorcha en lugares, en hogares o en la calle donde hay gente que no conocen a Cristo. Tenemos que alumbrarles el camino porque el inconverso camina a oscuras, amados hermanos. Y nosotros como cristianos debemos enseñarles el camino a nuestro Señor Jesús porque Cristo viene y viene por su iglesia. Debemos de ser una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso dice la Biblia, lo cual dice, despierta tú que duermes. ¿Cuántos de nosotros, cuánto cristiano está dormido y no habla de la venida del Señor Jesús? La iglesia debe de insistir en predicar, amados hermanos, que Cristo viene y Cristo viene por su iglesia, hermanos. Por eso nos dice la Biblia, por lo cual dice, despierta tú, que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice la palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, amados hermanos, hablamos vestidos del Señor Jesucristo. Hablamos de su santidad, de su pureza. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesús. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vestirnos de Cristo lo incluye todo, hermanos. Vestidos de Cristo como Señor y Salvador, que gobierna como Señor de nuestras vidas. Vistámonos de Cristo y procuremos no dar a nuestros deseos ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. Y evitemos toda esta situación que abra puertas a satisfacer nuestros deseos pecaminosos.
Permanezcamos dispuestos en vela entonces. En vela, constantes, en intensa expectación de la salvación final, la cual comenzó cuando creímos, pero cada día se acerca más y más de su cumplimiento, que es la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra? Si Dios viene, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Si Cristo viene, si estamos a punto de recibir al Señor, nuestro Señor y Salvador, dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión. Ahora sabemos muy bien cómo vivir para Cristo y cosas que no debemos de hacer como cristianos. En conclusión, en esta mañana, hermanos, despertemos del sueño, ese sueño seductor. Todo cristiano o mucho cristiano está durmiendo en este día. Ya no habla del Señor Jesús, ya no habla de su venida, ya no hablamos nada, hermanos. ¿Qué está pasando? Despertemos del sueño, sensibilicémonos con todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Tomemos las armas de la luz, ya que solo lo bueno y espiritual nos puede librar del presente siglo. De este presente siglo, hermanos. Entonces, vistámonos como hijos de Dios, lejos de la conducta viciosa de los hijos de este siglo, de los hijos de las tinieblas, ya que lo que más nos preservará será la forma en cómo nosotros recibamos a nuestro Señor Jesús. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Llegamos al final, dice la palabra, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Para poder cerrar esta conclusión, quiero dejarles algo en su corazón. Segunda de Crónicas 7, versículo de 14 al 16. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos en la oración de este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amados hermanos, que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Me resta decirle, God bless you and God bless America. Nos veremos pronto.